¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a remontarnos al año 2007, donde en aquel entonces una doble desaparición de dos policías tenía un connotado aroma a un ajuste de cuentas. Algo raro se había confeccionado detrás de esa historia, detrás de estos dos agentes. Pero la sospecha estaba si la desaparición en aquel momento fue a consecuencia de un trabajo bien hecho o había algo más. El final, el desenlace de ellos dos evidentemente hacía pensar, sin cambiar un poco las dos teorías, que algo bastante feo ocurrió en ese momento. ¿Y qué andaban metidos o qué fue lo que perjudicaron dentro de las operaciones que generalmente ocurren en el norte del país? Operaciones turbias, operaciones ilegales. Lo que faltó determinar quizás en aquel momento era de qué lado estaban. Vamos a adentrarnos hoy en este doble homicidio de dos agentes de policía, dos perros que andaban detrás de algo y se llevaron la peor parte. Dos perros, digo, por el olfato que en aquel momento tenían estos dos agentes, que los acercó hacia un mundo oscuro, quizás. Para eso vamos a conocer los perfiles de ellos dos, quiénes fueron las víctimas en aquel momento. Estas dos personas, dos agentes asesinados, eran de la División de Investigación de Delitos de la Policía Nacional y estaban asignados al norte del país en una tarea que estaban realizando principalmente en el lugar mismo en el que habían desaparecido, unos más de 300 kilómetros de la capital. Uno de ellos es el agente Benito González Leiva, de 49 años, paraguayo. Su profesión era el de agente de policía, claro, y su rango era el de suboficial, y fijaba domicilio, según al menos sus antecedentes y su foja de servicio, en la localidad de Guayaquil, en el departamento de San Pedro. El otro agente que desapareció con él en aquel momento es Milciades Sosa Moreno, joven de 27 años, también paraguayo. Él es suboficial también, el mismo rango, suboficial de policía, y también domiciliado en el norte del país, pero en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay. La lista de sospechosos en aquel momento, según los investigadores, apuntaba a un alemán, a un extranjero. Al menos uno de ellos es Peter Wall, que fijaba su domicilio, su profesión, como comerciante, y su domicilio en la colonia Río Verde, en el departamento de San Pedro. Él fue la persona detenida por los policías antes de fallecer dentro de la investigación. Era chofer de Gerardo Quelá Sánchez, y Quelá en aquel momento, para los que tienen memoria, dentro de las operaciones del narcotráfico, a inicios, en realidad gran parte de los 90 y los primeros 10 años al menos del 2000, su poder, su organización era muy fuerte en el norte del país hasta que murió. El otro es Johan Lowen, él es alias Juan Electro, tenía un apodo, se lo conocía así, 23 años, él es paraguayo, de profesión mecánico y fijaba domicilio en Loma Plata, esto en el Chaco paraguayo. Y les decía que toda esta historia nace en el norte del país a propósito, de donde estos agentes eran oriundos, de donde eran no solo también nacidos ahí, en ciudades distintas, departamentos diferentes, trabajaban en el sitio y conocían bastante bien. Conocían el terreno, conocían de los negocios que se daban ahí. Y vamos a mantener, por lo menos en estos primeros minutos, la duda de hacia qué lado estaban. Pero de que tenían información selectiva o seleccionada o información de calidad, lo tenían. Principalmente por la cantidad de fuentes que tenían como agentes de policía, como investigadores de la zona, y por la particularidad que tiene el agente de investigaciones que puede trabajar de civil. Es decir, que al no estar uniformado y al no estar asignado a las tareas rutinarias de orden y seguridad, tenían esa soltura y esa flexibilidad para realizar estos trabajos de incógnito o seguir pistas de un u otro caso. Tenían la cancha abierta para hacerla más fácil. Hubo una especie de reunión o negocio detrás de todo esto antes que se dé la desaparición de estos dos agentes. Una desaparición, como les decía,
resultó algo misteriosa en los primeros días, hasta que finalmente ellos son encontrados muertos. Pero la particularidad del asesinato de los dos es el mensaje oculto detrás de todo esto, que evidentemente al menos al policía viejo, al policía de experiencia, al que ya tenía esa expertise en las investigaciones, ya le hacía suponer de hacia qué lado podía provenir. Esta es la crónica de lo que había ocurrido en aquel momento. ¿Qué pasó con estos dos agentes? ¿Qué pasó? 4 días transcurrieron desde la última vez que Benito González y su compañero Milcia de Sosa habían sido vistos. El 22 de mayo del año 2007, los dos policías de la sede de investigación de delitos en el departamento de San Pedro habían participado de un operativo. Dentro de un vehículo de Benito llevaban a un detenido, pero nunca llegaron a la base. Las primeras horas parecían ser un pequeño retraso hasta que después se convirtieron en días. El automóvil de la marca Gol no había sido nunca más visto. Y las especulaciones empezaban a surgir en la comunidad de Río Verde, ciudad de Santa Rosa de la Guaray. ¿Qué será que pasó con ellos? Luego de muchos reclamos por parte de los familiares de los desaparecidos desde diversas partes del país, llegaron más de 200 agentes que se unieron a la búsqueda, centrada en una zona boscosa del espeso espacio verde de esa parte del norte del país. Helicópteros de la policía se unieron también a la búsqueda. Era pomposo. Y fue justamente uno de ellos el que avistó el más terrible final. En medio de un maizal, el vehículo apareció el 26 de mayo. Eran aproximadamente las 13:30 horas de aquel día, cuando la máquina en el aire, con policías dentro, divisó el automóvil a lo lejos, alertando al resto del pelotón de búsqueda que comenzó a adentrarse por tierra en la zona, donde el putrefacto olor penetraba sus olfatos. La pestilencia era un claro mensaje de lo que estaban a punto de confirmar. El vehículo estaba en perfectas condiciones, aunque presentaban 2 impactos de bala, uno en el capó hacia adelante y la otra en el espejo del lado ubicado hacia el acompañante. Ambos agentes de policía habían desaparecido cuando investigaban un cargamento de marihuana en una estancia, por lo que las primeras hipótesis del caso es que la ejecución de ellos estaba en torno a un ajuste de cuentas del narcotráfico, negocio de paso y muy común en la zona. El vehículo estaba abandonado aproximadamente a 1500 metros de la ruta principal y a 10 kilómetros de la zona donde el martes al mediodía, cuando desaparecieron los policías, en medio de una balacera, un médico forense, las fiscales Lilian Ruiz y Ninfa Aguilar, y el jefe de departamentos de aquel tiempo, el comisario Dionisio Guinés, y el subcomandante de la Policía Nacional, el comisario Pedro Méndez Franco, llegaron hasta ese lugar para el levantamiento de los cuerpos. Emigdio Leiva, hermano del policía Benito, reclamó ante los medios que los altos jefes policiales de la zona se negaron en reiteradas ocasiones a recibir a los familiares. Rosy Sánchez, la esposa del policía Milcia de Sosa, acusó directamente al ministro del Interior, Rogelio Benítez, de no haber realizado nada para que su esposo sea encontrado con vida. Evidentemente que la desaparición de 2 agentes de policía no era una cosa menor para los agentes de la zona. Es como ocurre en cualquier lado y en cualquier parte del mundo, que cuando 2 agentes desaparecen se desata una alerta prominente, porque evidentemente estamos hablando de la propia fuerza golpeada. Y así fue que es como que se inició el trabajo de investigación para intentar ver hacia dónde podía estar la cuestión. ¿Qué estaban investigando últimamente? ¿Con quiénes contactaron? ¿Con quiénes se reunieron? ¿Qué eran de estos 2 agentes y sus vidas pasadas? En medio de esa investigación y la serie de indagatorias que hicieron por la zona, el recorrido por el lugar, se toparon con un hombre y después de mucho intentar, finalmente decide ser sincero y comenzar a abrirse con la policía, con lo que estaban investigando, porque tenía mucho miedo. Y entre los detalles que comienza a dar, él da puntualmente el momento en que ingresa a un vehículo y en la descripción de ese automóvil que ingresa a una zona de espesura, de monte, de vegetación. Se dan cuenta que pertenecía a uno de los agentes, a Benito.
el hombre, el policía, el suboficial mayor, más adulto. Entonces, evidentemente, identifican inmediatamente como el momento justo o previo antes de la muerte de estos policías. Pero lo que venía después, en su testimonio, fue aún peor. Porque este testigo habla de haber escuchado varios disparos. Y ese fue el momento de la ejecución. ¿Y por qué no denunció? Y porque era lo mismo. La zona estaba dominada por narcos. Era una ruta, una de las tantas rutas de paso de mercancía, de marihuana, cocaína. Y entonces ese silencio era el mejor comodín para continuar vivo, no solo para él, sino que para toda la población. Un testigo clave apareció en medio de la investigación y esto fue lo que contó. Un testigo clave. Un importante papel tuvo en los primeros pasos de la investigación un lugareño. El poblador de origen menonita declaró ante la policía y la fiscalía que los dos agentes fueron acribillados el mismo día en que desaparecieron. Cornelio Isbrecht proveyó a los investigadores unos reveladores datos sobre lo ocurrido aquel 22 de mayo del año 2007. Cornelio dijo a los policías de investigación de delitos que el martes alrededor de las 14 horas se escuchó como una treintena de disparos en la vivienda que al principio se creyó pertenecía a Jacob Remadowen, lugar donde ingresó el auto de color verde en el cual estaban los cuerpos de los suboficiales Benito González Leiva y Milciades Sosa Morel. Siempre según su relato, claro. El automóvil fue perseguido por una camioneta Nissan que era de color negro, un color oscuro, ya en la zona del Maizal. Estaban acorralados, los policías comenzaron a hacer disparos para intentar repeler una eventual fuga. Intentaron escapar. Luego de eso, entraron a la casa de este extranjero, donde ya no salieron. El alemán dijo ante los investigadores que incluso las víctimas clamaron piedad, pero no pudieron evitar ser acribillados. «No nos maten, por favor», fue la súplica que se escuchó en la siesta de ese martes, en el patio de la vivienda. Una vecina de la casa también fue considerada como testigo clave por la fiscalía. Relató que la siesta de ese día a la comitiva fiscal, integrada por Ninfa Aguilar y Jorge Noguera, vio que el día de la ejecución, el 22 de mayo a la siesta, coincidió en detalles con lo que había dicho Cornelio. Dos vehículos que ingresaron hasta el Maizal, uno era un Gol, este fue perseguido por una camioneta de color oscuro y que uno de los oficiales se refugió en el patio de la casa, pero en la camioneta habían 4 hombres. Al bajar, los delincuentes obligaron a los 2 policías a que se arrodillaran. En ese momento, los agentes clamaron piedad, pero los criminales no la tuvieron. Uno de ellos levantó el arma y les disparó a los 2 en varias ocasiones. Una vez que cayeron al suelo, fueron arrastrados y alzados de vuelta al vehículo Volkswagen. El automóvil fue conducido por uno de los asesinos para salir a una alta velocidad del sitio. Los testigos dijeron también a los investigadores que no llegaron a contar antes lo que vieron por temor, porque los autores eran personas muy peligrosas. El día del hallazgo de los cuerpos, los investigadores también hicieron diligencias en el lugar, pero días después regresaron y encontraron proyectiles percutidos de calibre 9 milímetros que habían quedado incrustados en un poste. Desde la casa donde se realizó la ejecución hasta el lugar donde estaban los cuerpos, había 12 kilómetros de distancia. Una hora después de la ejecución, la camioneta y el Gol fue abandonada por los autores y estos después tomaron un rumbo, un destino hacia la ciudad de Capitán Vago. Luego no se supo más nada de ellos. Cuatro días después de la desaparición de los 2 agentes, encontraron los cuerpos. La conmoción fue brutal, y principalmente para el departamento. Era un mensaje directo de la mafia para ellos. Comenzó el trabajo de inspección de los cuerpos y evidentemente que lo vinculado al testigo era cierto. Más de 30 tiros él dijo escuchar, probablemente fueron pocos menos. En la inspección forense se determina lo siguiente. Uno de los cuerpos había recibido 5 impactos, el otro más. Uno estaba en el maletero, otro estaba en el asiento trasero. Y justamente el detalle del doctor Pedro René Araujo, que fue el forense que llegó hasta el sitio para inspeccionar los cuerpos, dijo que el de Milciades Sosa estaba
como les decía, en el asiento detrás del principal y el del acompañante del vehículo de Benito. Él tenía 5 heridas de arma de fuego, 4 de ellas en el tórax, o sea que los disparos fueron a corta distancia en el pecho como para asegurarlo, y 1 lo tenía en la cabeza. Tiros de ejecución, con un mensaje de la mafia muy puntual. Y en el caso del cuerpo de Benito González Leiva, él recibió 9 disparos. El cuerpo lo encontraron en la valijera del vehículo, lo ocultaron ahí. Él tenía heridas en la pierna, en el tórax y también en la cabeza. Los 2 policías habrían recibido previamente, según al menos siempre el detalle del forense, golpes, bastante golpes. Lo que se cree que esto pudo haber sido una suerte de resistencia por parte de las víctimas, en el caso de González puntualmente, porque lo que se cree es que a él lo bajaron a la fuerza del automóvil y lo llevaron hasta la parte de atrás del vehículo. Ahí lo golpearon, él intentó defenderse hasta que comienzan los disparos y finalmente abren la valijera y ocultan ahí el cuerpo. También, según el detalle del forense, dentro del vehículo encontraron proyectiles de pistolas que pertenecen a los policías, o sea que habían utilizado también el arma de ellos, por lo que se sospechó que los asesinos previamente, así como las apuntadas, se habían apoderado de las armas. O sea, al momento de acercarse seguramente a ellos, de convenir la reunión, porque se sospecha que, siendo policías, no podían haberse reunido con cualquier persona, tenían que ser con personas de confianza, quizás para buscar información, o ya le conocían a estos sicarios que los iban finalmente a ejecutar. Porque la resistencia, lo que se cree que fue o se dio, es en el lugar oculto, en el lugar separado, digamos, de toda la población, o de una gran parte de la población al menos. Cuando los llevaron, los retiraron del centro mismo de la zona urbana, ahí en Río Verde, en San Pedro. Los 2 cuerpos presentaban impactos de bala de calibre .357, un arma bastante poderosa, y también de calibre 9 milímetros. Los 2 tenían todavía en sus cinturas los teléfonos que utilizaron en su momento. Sus armas reglamentarias, 2 revólveres eran de calibre 38 y una escopeta de calibre 12 fueron llevadas del sitio. O sea, las armas reglamentarias que ellos utilizaron fueron robadas. Se llevaron todo lo que había, menos ahí, menos los celulares, por supuesto. Que después sirvió en algo para inspeccionar o al menos ver con quiénes tuvieron contacto el momento previo al asesinato. Esto fue lo que había determinado el forense en aquel momento, Pedro René Araujo. Una ejecución digna de gángsters, digna de narcotraficantes o personas que trabajan en frontera, con cualquier tipo de mercancía ilícita, pero sí una brutalidad y una hazaña que al menos daba a entender a los investigadores que algo sabía Benito y la otra víctima, Milciades. ¿Qué sabían o qué podía haber perjudicado el negocio de estos asesinos? Bueno, quizá podamos responder esto a la vuelta del primer corte que vamos a hacer hoy en Escena del Crimen, este capítulo que tiene de nombre el asesinato de los 2 oficiales de San Pedro. 2 hombres que hasta el momento, al menos se cree, hasta este momento de la historia, estaban en búsqueda de información. Pero ¿qué había detrás? Eso vamos a descubrir tras esta primera pausa. Ya volvemos. Hoy estamos recordando el doble asesinato de 2 agentes de policía que pertenecían a la División de Investigación de Delitos de la Policía Nacional en su sede en San Pedro, en el departamento de San Pedro. A ellos los habían ejecutado a balazos de una forma terrible, temeraria, porque se cree que en aquel momento los 2 agentes, Benito y Milciades, estaban detrás de una pista, estaban realizando una investigación, hubo una suerte de reunión previa, al parecer, algo que tenía que ver con el tránsito de mercancía ilícita por la zona,
Y finalmente ellos son ejecutados por personas que se sospechó, al menos por cómo se encontraron los cuerpos y dónde había ocurrido todo, se conocían. Que las víctimas conocían a sus ejecutores, porque fueron en el mismo vehículo de uno de los agentes hasta una zona bastante oculta, en medio de la espesura de un pequeño monte, siempre en Río Verde, en la zona de Río Verde, y ahí los mataron de varios disparos. Uno recibió 9 impactos, el otro 5, todos en zonas que involucran órganos vitales. Le sacaron sus armas y les habían ejecutado con otras. Entonces, la deducción de todo esto es que los que realizaron este asesinato, este ajuste de cuentas, tenían cuestiones pendientes con estos dos agentes de policía. Lo que no lograba precisar la policía y la fiscalía en ese momento es por qué habían matado a ellos, porque respondiendo a eso, llegarían tal vez hasta el autor material o el autor moral de este doble homicidio. Con el paso de los días, el testimonio de algunas personas y también la investigación, el celular que encontraron en poder de los cuerpos, estaban ahí en medio de las pertenencias de los cadáveres, llegaron a tener a 2 sospechosos en la mira, y uno es un alemán, de hecho damos su perfil al inicio, un ciudadano alemán que con el tiempo al parecer se sintió presionado y decidió presentarse. ¿Cuál fue su versión de todo esto? ¿Qué fue lo que dijo Johann Lowen, este ciudadano que había de alguna u otra manera saltado a la fama a través de una suerte de presión mediática que soltó la policía con los periodistas en aquel momento para lograr ubicarlo? Una técnica bastante común que hasta hoy día funciona y que rindió también sus frutos en aquel entonces para ponerlo a él frente a la presión de la pregunta ¿por qué lo mataron? Esto fue lo que sucedió tiempo después del hallazgo de los 2 cuerpos de los policías. Se entregó y negó todo. El hallazgo de los cuerpos trajo consigo una serie de hipótesis. Inmediatamente, varios nombres empezaron a surgir como los primeros sospechosos. El radar de la policía se trasladó a más de 160 kilómetros en las primeras horas, desde la localidad de Río Verde hasta Loma Plata, donde se presentó uno de los sospechosos del crimen, Johann Lowen, alias Juan Electro. Él mismo se dio por detenido al enterarse que su nombre era uno de los tantos que barajaban los investigadores como sospechosos del asesinato. El joven dijo a la policía que tuvo una comunicación con uno de los fallecidos en la mañana del martes. Según él, Benito González Leiva le llamó para preguntarle dónde estaba porque quería que le haga un trabajo sobre su vehículo. Al día siguiente se presentó ante la fiscal del caso de Santa Rosa de la Guaral, pero ya no declaró, se abstuvo, porque dice él, en ese momento decía no tener un abogado. En conversación con la prensa, responsabilizó del homicidio a Gerardo Quelá Sánchez. En otro momento de su conversación con los medios de prensa, siempre, señaló que a la hora en que ocurrió el asesinato, él estaba trabajando en Zona 7. Esto queda en la localidad de Río Verde, con su hermano Jacobo. Johann dijo que conocía a Quelá porque en una ocasión le alquiló su depósito por 2 semanas para repintar un camión Volvo de iguales características como el que decomisó la fiscalía. Johann dijo también que cuando el camión se repintaba en su depósito, constantemente era visitado por los efectivos de la brigada como protegiendo el trabajo ilegal que realizaba Quelá y su grupo. Todavía no tenemos muy clara la escena. Nos damos cuenta de que estos personales policiales sabían de la actividad a que estas personas se dedicaban porque lo visitaban y nunca se los denunció. Por ejemplo, sabía muy bien de que Peter Val se dedicaba a esta actividad y que incluso una camioneta que fue robada de Asunción se encontraba en piezas ahí y estaba en la parte externa, diríamos, de la casa. Estaba en el patio, se veía perfectamente desde la calle. Por eso que nosotros presumimos de que el personal policial estaba contaminado con el hecho, ¿verdad? Con el hecho de robo y tráfico de vehículos pesados en este caso. Bueno, conste que la camioneta Hilux era una camioneta liviana que fue traída. Ramos generales se dedicaban al tráfico de camiones pesados y también al robo de camionetas de la capital.
Varios días transcurrieron del hallazgo para que por fin hubiera otro detenido en torno al caso. El detenido fue un mecánico de 21 años en la zona de Río Verde de nombre Cornelio Ramfel Wolf. En una gomería de la localidad sanpedrana fue capturado y después llevado a la comisaría de Santa Rosa de la Guaraga. La participación de este mecánico en el doble asesinato no estaba muy clara. La policía y la investigación de la fiscalía seguían su curso normal dentro de todo esto. Si bien Johan había negado todo lo que hizo, negó su participación dentro del proceso, igual los investigadores tenían una lista de sospechosos. En un principio eran 4 y con el tiempo quedaron 3. Se había descartado uno, al menos dentro de las sospechas principales. Eran 3 los que probablemente habían participado de la ejecución. Lo verdaderamente extraño de todo esto es que ahí es donde ocurre el dilema de toda esta situación. Y pasa a ser un dilema porque siempre que se trata de 2 agentes de policía, la misma fuerza se encarga de, hasta podríamos decir, hacer justicia en honor al uniforme, en honor a sus camaradas. Sin embargo, a partir de esta parte de la historia es que comienza a trabarse todo, porque ya tenían a los sospechosos en la mira, ya los tenían identificados, ya tenían cómo sostener su participación dentro de la ejecución violenta de 2 de sus camaradas, pero nunca fueron tras ellos, al menos de la manera en que hubiese rendido frutos una detención. ¿Será que se censuraron? ¿O será que descubrieron realmente qué había detrás de la muerte de los 2 agentes de policía? ¿Qué hicieron realmente Benito y Milciades? ¿O simplemente eran muy poderosos los que estaban detrás de la muerte de los 2 agentes de policía? ¿Había mucho interés detrás de lo que ellos tocaron o perjudicaron quizás, frustraron dentro de una investigación? Preguntas que quedaron ahí sin responderse en aquel momento, porque simplemente la investigación perdió su fuerza con el paso del tiempo. Fue así que arrancó y prácticamente terminó por el camino de la investigación. La investigación. Con el correr del tiempo, las sospechas que pesaban sobre el conocido narcotraficante parecían ser cada vez más sólidas para la policía. Una serie de allanamientos en la zona empezarían a confirmar ciertas circunstancias que en un principio manejaban. 4 nombres se colocaron en la punta de la lista de sospechosos, encabezados por Gerardo Eliodoro Sánchez Martínez, alias Quelá, y su hijo, Gerardo Ramón Sánchez. Sin embargo, el tiempo transcurriría y nunca se llegaría a los autores materiales, como tampoco a los morales. Una de las piezas más importantes pasó a ser otro ciudadano alemán, Peter Wall, cuya vivienda fue allanada el 21 de mayo, en la víspera del día de la desaparición de los policías de investigación de delito. Realmente el señor Peter Wall es la persona que estuvo detenida por los 2 suboficiales antes de fallecer. Y nosotros casi confirmamos esa tesitura con los testigos que están colaborando, que son menonitas, y ellos nos afirman de que intervinieron muchas personas en el hecho, pero esta era la persona detenida. Se hablaba siempre de un menonita que estaba siendo detenido por estos 2 oficiales y se hablaba de que era el señor Johan Lowin, que era Juan Electro, pero no, era Peter Wall. Y ahí empieza la historia. Estos policías se fueron a hablar, lo detuvieron a Peter Wall, no sabemos lo que le dijeron en ese momento, pero lo cierto es de que la banda de Quelá Sánchez fue prácticamente a rescatarle a este ciudadano, y ahí se produce el enfrentamiento y la balacera que causa la muerte de los 2. Allanamos la casa particular del señor Peter Wall, una de las personas imputadas también en el homicidio, y encontramos lo que realmente esperábamos. Ahí funciona un desarmadero. Se nota de que este señor se dedica al desarme, diríamos, de vehículos que se roban. Y este vehículo es una camioneta Toyota Hilux color azul que fue robado de Asunción en el 2005.
Eso averiguamos a través de la Policía Nacional porque encontramos la chapa del vehículo. Por los elementos de prueba con que contamos, estuvieron el señor Gerardo Sánchez, que es Quelá Sánchez, su hijo Ramón y también Peter Val. Y nosotros suponemos de que Peter Val, al ser liberado por la gente, también empezó a disparar contra ellos. Y después intervinieron más personas cuyas identidades todavía manejamos en reserva. Las piezas estaban prácticamente no enterradas, pero estaban cubiertas con ramas ya listas para ser quemadas. Y trajimos muchas evidencias que guardan relación al trabajo. Diríamos, trajimos sierras, gatos hidráulicos que se utilizan. Encontramos también llamativamente cintas de embalaje que se utilizan muchísimo para diríamos, el empaquetamiento de la marihuana. Bolsas de polietileno con un tamaño acorde más o menos a 1 kilo también de marihuana prensada. Es lo que suponemos de que este señor estaba en hechos ilícitos de toda clase. Claro que evidentemente dentro de la investigación, cuando comienza a perder fuerza, comienzan los cuestionamientos. Porque esto no iba a quedar así. Yo les decía que siempre hay una suerte de presión cuando se trata de 2 agentes de policías muertos. Y más aún cuando son asesinados con tanta brutalidad. El problema estaba ahí. En el mensaje que quedó cicatrizado, quizás por así decirlo, en el cuerpo de Milciades y de Benito. No eran asesinos cualquiera. Los que lo mataron tenían o pertenecían a la mafia, tenían ese olor, ese tufo a negocio ilícito y probablemente era el narcotráfico. Porque el que sonaba con mucha intensidad como propietario de esas mercancías, el que en algún momento también tuvo su notable participación en el mundo delictivo, era Quelaí, ¿verdad? O Quelá. Este hombre que, bueno, con ese mote se había ganado también su peso dentro del tráfico ilícito de drogas en el norte del país, con rutas que involucraban principalmente al departamento de San Pedro, en su conexión con el Brasil. Entonces, cuando comenzaron a salir, o cuando flaqueó la investigación, comenzaron a saltar los cuestionamientos y se tiroteaban entre instituciones. La policía a la fiscalía y la fiscalía a la policía. Solo que en medio de esas acusaciones y ese tiroteo metafórico, saltó uno y que fue muy denso, y fue el que había sugerido el fiscal de aquel entonces. Prácticamente acusó al jefe de Benito y Milciades de haberlos entregado a la boca del león. Tanto impacto generó esas declaraciones, o generaron esos rumores y esas idas y vueltas internas entre investigadores, claro, entre fiscalía y policía, que desde la propia comandancia en Capital ordenaron una movida interna dentro de ese departamento. Es una movida interna de la policía dentro de ese departamento, y no es que cambiaron al jefe directo de Benito y Milciades hasta otro departamento como para enfriar la situación. Directamente lo pusieron bajo sumario, y eso sugería de que algo más sabían desde la policía. Algo más se manejaba detrás de todo esto, que y quizás no lo sepamos nunca. Pero al menos estos fueron los datos de la investigación en aquel entonces. Enfrentamiento entre fiscales y policías. Una acusación muy fuerte hacia el jefe de los 2 policías asesinados. Entregados por el jefe. El tenso ambiente que se vivía en San Pedro obligó a los investigadores a trasladar a uno de los detenidos a la cárcel de Coronel Oviedo. El clima se tornó álgido debido a las mutuas acusaciones entre la policía y la fiscalía.
Las repercusiones a nivel policial no tardaron en darse. Días después del hallazgo, el jefe de policía de San Pedro, el comisario principal Dionisio Isacio Ginés, fue trasladado a otra dependencia de la policía. Y el jefe de investigaciones, el comisario José Benigno Garay, que tenía a su cargo a los fallecidos cuando estaban en las brigadas de aquel departamento, fue destituido directamente. Este último, junto con el fiscal Delio González, se culpaban mutuamente del hecho. El fiscal González culpó al comisario José Benigno Garay de ser el principal responsable del asesinato de los suboficiales. Para él, todo estaba muy claro. Él los envió a la colonia Río Verde, por ende, sobre él recaía la única responsabilidad del crimen. El fiscal dijo que el informe a la jefatura policial del Departamento de Investigaciones sobre la desaparición de los agentes policiales el martes 22 de mayo al mediodía se dio a conocer recién al día siguiente. Sospechoso, ¿no? González dijo que los uniformados, con el consentimiento del comisario Garay, salieron ese día con destino a Río Verde para darle seguimiento a la investigación de un camión de dudosa procedencia. El comisario Garay les mandó a la muerte, afirmaba tajantemente el fiscal González en ese tiempo. El representante fiscal aseguró que Garay hizo un largo silencio sobre la desaparición de los efectivos policiales y facilitó la huida de los responsables del doble homicidio. Ellos incluso tuvieron tiempo suficiente para hacer desaparecer las evidencias. El comisario Dionisio Ginés, jefe zonal del departamento de San Pedro, responsabilizó de lo ocurrido al fiscal Delio González, ya que a su criterio lo ocurrido es consecuencia de un mal procedimiento fiscal. Incluso dijo que tenía antecedentes de mal ejercicio en sus funciones. El fiscal dijo que los jefes policiales de San Pedro estaban molestos con él porque varios operativos del narcotráfico se realizaron con agentes de la SENAT y no con la policía de la zona, porque para él ellos no eran de fiar. Dijo que la Sánchez y el comisario Garay tenían estrechas comunicaciones. Las conversaciones telefónicas registradas en los cruces de llamadas eran hasta el miércoles a la tarde, un día después de la desaparición de los policías. Supuestamente, según el fiscal, el narcotraficante pidió al comisario Garay la suma de $25,000 a fin de terminar con el problema de la desaparición de los uniformados. En aquel tiempo, el comisario Benigno Garay Barreto llegó a ocupar por solo 6 meses la jefatura del Departamento de Investigación de Delitos. Asumió como jefe en noviembre del año anterior. En los primeros días de junio, la grabación de una conversación involucró a los policías de investigación de delitos con el cobro de un dinero a fin de permitir que se trasladen drogas en una avioneta. Para su liberación, los efectivos habrían cobrado la suma de $35,000. Evidentemente aquel tiempo eran tiempos turbios, eran tiempos violentos. Imagínense ustedes 2 policías asesinados por la mafia, una investigación que no llegó a ningún lado. Evidentemente había algo mucho más poderoso por encima de la propia policía en aquel entonces y sí, por encima del propio Ministerio Público, que no permitía identificar correctamente a los sicarios. Bueno, realmente sí estaban identificados, detenidos no. Y también estaba identificado el autor moral, el intelectual, el que al parecer fue el que dio la orden o pagó para que estos 2 policías sean asesinados. O pagó por información que conduzca a quienes le habrían frustrado algo o le habían ocasionado algún tipo de pérdida. Algo pasó ahí que hizo enojar a Gerardo Quelas Sánchez, que tomó protagonismo luego de 3 años, porque en ese 2007 surgía como sospechoso, pero no había demasiados datos sobre él, o datos que apunten a él. Y en el 2010 otra vez su nombre surgió como protagonista, solo que en el peor de los casos. Fue acribillado, asesinado en su ley, dirían algunos. Y así con él quizás murió el dato más importante de todo. ¿Fue él o no el protagonista de dar la orden de asesinar a Milciades y a Benito? Esto sucedió. Acribillado en su estancia. Pese a estar prófugos, las fiscales Lilian Ruiz, Ninfa Aguilar y Jorge Noguera imputaron a Gerardo Sánchez y a su hijo Ramón Sánchez por el homicidio doloso. El menonita Johan Lowen fue imputado por robo en grado de cómplice porque no existían pruebas que lo incriminen en el doble asesinato.
Pero 3 largos años iban a transcurrir hasta que el nombre de Gerardo Heliodoro Sánchez saliera nuevamente a la luz de la peor manera. En su propia ley acabaron sus días. En la fresca mañana del 12 de agosto del año 2010, Gerardo Quelá Sánchez fue emboscado dentro de su estancia Marilice, ubicada en la colonia Piraí de Capitán Vado. Un grupo criminal acribilló a balazos al hombre. Los primeros datos daban cuenta que Gerardo Heliodoro fue acribillado cuando recorría su estancia. Para entonces Sánchez era, según la policía, uno de los más antiguos traficantes de la zona de la Mambay y tenía lazos con varios poderosos clanes fronterizos que se dedicaban al envío y recepción de drogas en el extranjero. Desde la muerte de Quelá, una serie de asesinatos se registraron como efecto dominó. En diciembre del año siguiente, el asesinato del capomafioso fronterizo Juan Carlos Portillo, alias Carlos Pedro Juan, tendría directa relación con una venganza por la muerte del conocido narco. Según los informes de la policía, los soldados sobrevivientes de la organización de Quelá Sánchez juraron venganza y esperaron el momento oportuno para penetrar el anillo de seguridad de Carlos Pedro Juan y asesinarlo, ajustando así cuentas, ojo por ojo, diente por diente. Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen y al volver el cierre de todo esto, si es que le pudiéramos dar también algún cierre a esta investigación que quedó por el camino, perdiendo fuerza. Último corte y ya volvemos. Hoy estamos recordando el asesinato de 2 agentes de policía. En el año 2007 había ocurrido esto. A ellos lo mataron en San Pedro, en el departamento de San Pedro. Los sicarios lo llevaron en el vehículo de uno de estos 2 agentes hasta una zona bastante alejada y ahí los acribillaron con 2 tipos de armas, una calibre .357 y una automática 9 milímetros. 9 y 5 disparos, uno estaba en el maletero, el otro en el asiento trasero. Tenían disparos en el tórax y en la cabeza ambos, lo que evidentemente habla de un toque de la mafia en todo esto, una ejecución asegurada, dejando un mensaje, un fuerte y puntual olor a ejecución, ajuste de cuentas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y surgieron algunos sospechosos, 3 principales y un autor moral, que fue asesinado 3 años después, Gerardo Quelá Sánchez. Se creyó que él había sido el autor moral de todo esto y había dado la orden. ¿Por qué? No sabemos. Hubo tal vez una mexicaneada de por medio o una investigación con mucha presión de Benito y Milciades hacia las rutas de tráfico donde Quelá movía su mercancía. Era lo que se decía, pero nada de eso pudo ser confirmado porque la investigación no avanzó. Es más, tuvo más tiroteos internos, sospechas, dimes y diretes entre agentes fiscales y policías que se culpaban por el asesinato o por haber entregado a los 2 policías a la mafia, que investigaciones certeras que puedan conducir a los autores reales de todo esto. Y tras la muerte de Quelá, ¿en qué quedó el imperio? Y probablemente en manos de su hijo, que después evidentemente enfrentó a la justicia, pero hasta hoy día la sigue sorteando. Y este es un pequeño informe sobre esa situación. Gerardo Quelá Sánchez, el que había quedado con el imperio de su padre. Detenido por otro crimen. Sospechoso de otro crimen, Gerardo Quelá Sánchez Gómez fue detenido por agentes de la SENAT en el año 2013. El 12 de septiembre de ese año, los agentes allanaron una residencia situada en el barrio San Roque de Capitán Vado. Al ingresar se dieron cuenta que un placar tenía una puerta corrediza que daba a una pequeña habitación en la pared. Allí estaba escondido el buscado, con varias armas y dinero en efectivo. La residencia de Sánchez Gómez estaba ubicada frente mismo al Aeroclub Norte Poná, propiedad de Rubén Chillano Sánchez. Luego de 6 años del asesinato de los policías, finalmente uno de los principales sospechosos era detenido. Los agentes especiales, en un principio, solo encontraron en la casa armas cortas, dinero en efectivo y vehículos blindados. Supuestamente Quelá no estaba y solo se encontraba su pareja, pero luego encontraron la habitación donde estaba oculto.
En efectivo tenía unos $52.000, que actualmente serían alrededor de unos 350 millones de guaraníes. También había 537.000 reales, representando así como 710 millones de guaraníes. El joven heredero del imperio narco de su padre se había quedado con el manejo del tráfico internacional de marihuana. Para entonces tenía órdenes de captura por narcotráfico, también en Brasil, pero nada de eso pesó para que sea procesado y fue liberado rápidamente. 12 años después del asesinato de los policías, el nombre de Gerardo Ramón volvería a ser noticia. En el centro de la ciudad de Capitambado, del ganadero brasileño Aguinaldo Correa Lemes, de 48 años, fue asesinado el 18 de julio del año 2019. Luego de la detención de los autores materiales, saltó su nombre. Por el crimen fueron detenidos Wenceslao Oviedo Acosta y Rubén Torales Huerta, de 38 y 29 años. Ellos apuntaron a Kelaí como el autor del crimen. Sin embargo, a través del oficio 673, de fecha 18 de septiembre del año 2019, el juez Manuel Marcos Fernández Arce resolvió levantar varias órdenes de captura que pesaban contra él. Entre ellas una orden de captura dispuesta el 21 de abril del 2018, por la cual fue imputado por transgresión a la ley de armas y lavado de dinero en Capitambado. 2 días después, resolvió hacer lugar a la exhibición de medida cautelar solicitada por la defensa de Sánchez para dejar sin efecto a la resolución del Ministerio Público del 20 de julio, mediante la cual el fiscal Hernán Mendoza podía o pretendía su detención. Luego de un escándalo judicial por su liberación y la apertura de un proceso contra el juez Gerardo Ramón, fue detenido nuevamente el 8 de noviembre del año. Actualmente cumple prisión preventiva en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero, donde también cumple una pena de 15 años su abuelo Silvio Amancio Sánchez Meneses, de 83 años. Este fue condenado por asesinar a su concubina en el año 2015. Y bueno, llegamos así, después de esto, al final. No hay un cierre que podamos dar a esta cuestión. Creo que para ustedes también quedó claro que lo que estaba detrás de Benito y Milciades, de los dos policías, era mucho más poderoso, por lo visto, como hoy en día también sigue sucediendo, que las propias instituciones conformadas constitucionalmente para perseguir los hechos punibles. Fiscalía, policía. Tanto poder económico con el mismo poder de fuego que hace temblar la base de estas dos instituciones, que hasta llegaron a comerse las cabezas entre sí. Imagínense, hasta cizañas llegó a sembrar entre ellos, pero no pudieron detener a los verdaderos responsables. ¿Qué les atajó para procesar a estas personas? Nunca lo vamos a saber. Lastimosamente, la memoria de Benito y Milciades, sea cual sea el motivo que los haya llevado a esa terrible ejecución que evidentemente no justifica, lastimosamente no puede ser de alguna u otra manera justiciada a falta de voluntad en la investigación. Nos reencontramos la próxima semana y no se olvide que este capítulo y otros puede verlo nuevamente en nuestro canal en YouTube. En Unicanal va a encontrar los capítulos de Escena del Crimen. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós.